Hola, mi nombre es José Eduardo Teiza Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y nos vamos a actualizar con las jurisprudencias y tesis publicadas el 3, el 10 y este 17 de enero. Vamos a ver qué tenemos de nuevo, perdón, para actualizarnos día a día más como abogados. ¿Qué pasó el 3 de enero? El 3 de enero el Pleno no publicó, la primera sala no publicó, pero la segunda sala publicó 4 jurisprudencias y 3 tesis aisladas. ¿Qué nos hizo referencia en la jurisprudencia 165 diagonal 2019? En esta nos habla de la procedencia de la suspensión o no. Dice, suspensión definitiva en el juicio de amparo, es improcedente concederla contra la aplicación y efectos del artículo 25 sexta, incisos A y B de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019. ¿Qué nos dice? Pues que no se puede otorgar la suspensión, que es improcedente, porque se privaría a la colectividad de los recursos económicos para la satisfacción de las necesidades comunes. En esencia es su razonamiento de la segunda sala y sabemos esa es jurisprudencia obligatoria. En cuanto a esta tesis aislada, tenemos la 78 Romano Diagonal 2019, nos hizo el análisis de la constitucionalidad esta segunda sala y nos dice que el artículo 39, sexto párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas ya abrogada no viola el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones. ¿Por qué? Porque considera que sí existen elementos necesarios para sancionar la conducta correspondiente. Entonces, y en la causa respectiva dice que si es una sanción disciplinaria de inhabilitación de 6 meses a un año, al servidor público que omita presentarse y causa justificada dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del encargo, la declaración relativa, se sustenta en una relación razonable entre la gravedad de la falta y la sanción a aplicar. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la Corte en esta tesis aislada. Por cuanto hace a jurisprudencia, en la 167 diagonal 2019, la Corte hace el análisis de la nacionalidad mexicana por nacimiento, el artículo 30, inciso A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es extensivo a supuestos no previstos expresamente. Dice, la hipótesis contenida en ese artículo abarca únicamente el supuesto relativo a que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos que hayan nacido en territorio nacional, primera generación, así que dicha porción normativa se refiere solo a los sujetos que están explícitamente contemplados en ellas, sin que pueda extenderse a otras hipótesis no previstas. Esta interpretación estricta se corrobora con el propio texto y la intención del constituyente y la interpretación sistemática que se hace. Pues bueno, un tema muy interesante, aunque la votación fue por 3 votos. Vamos a ver la siguiente. Es una tesis aislada, las facultades de verificación de la Secretaría de la Función Pública, el artículo 125 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al prever que dicha dependencia podrá iniciar en cualquier tiempo intervenciones de oficio, no viola el derecho a la seguridad jurídica. Vamos a una más. En la jurisprudencia 160 diagonal 2019, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, tiene ese carácter la resolución emitida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en la que comunica a un solicitante que no aprobó la evaluación para obtener la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Pues bueno, más trabajo. Este es un acto de autoridad y por lo mismo podemos acudir en defensa a través del juicio de amparo. Nos vamos a, regresamos, recuerden, estamos viendo las de 3 de enero. Los plenos de circuito fueron 4 jurisprudencias. Valor agregado, la enajenación de aceite de gallina, grasa, harina de pluma y sangre, harina de carne y hueso, harina de carne y grasa animal o cebo, de diversos tipos de animales de granja que son empleados como componentes para la elaboración de alimento para ganado, debe gravarse conforme a la tasa general del 16%. Este es del Tribunal Colegiado en el pleno de circuito en materia administrativa del tercer circuito.
esto es Jalisco, y aquí está el texto respectivo. Ponle pausa si gustas darle lectura a cada una. En el sexto circuito Servicio Público de Transporte en el Estado de Puebla, la calidad de concesionario nace con la expedición del título de concesión que lo acredita como tal y no solo con la resolución de procedencia de concesión en la que resultó beneficiado. Bueno, fue una contradicción de tesis entre los tres colegiados y se resolvió por unanimidad de votos. Servicio Público de Transporte en el Estado de Puebla, en análisis de la fecha en que se emite el título de concesión, es una cuestión de fondo y no de procedencia del juicio de amparo indirecto para los compañeros que se dedican también al amparo administrativo. Esto les puede servir. Y finalmente en el 19º circuito, que es La Laguna, es Saltillo, Coahuila y demás, notificaciones personales al demandado en el juicio laboral debe realizarse por boletín o por estrado si se emitió señalar domicilio para tal efecto. Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo de 2019. Con esas terminamos las de pleno de circuito. Tenemos desde luego las de tribunales colegiados de circuito. En esa pues te invito a que entres directamente al link. Voy a irlas pasando para que vayas leyendo los rubros respectivos. Mira, aquí está responsabilidad civil subjetiva y contractual por actuaciones médicas si quien la reclama forma parte de un grupo vulnerable. Para probar el nexo causal entre la actuación y el daño material o moral, debe aplicarse la técnica probatoria denominada oportunidad perdida. Mira, son criterios muy interesantes. Dice, lleva tres requisitos: que la parte que reclama la indemnización por daño material o moral pertenezca a un grupo vulnerable, que exista incertidumbre causal, es decir, que el proceso de prueba se haya cerrado sin éxito, sea porque no está probado por la parte actora que la causa del daño necesariamente fue la actuación indebida de la demandada, o porque tampoco la demandada provoca el daño no se ocasionó por falta de atención oportuna, sino por otra causa. Y tercero, debe estar probado con datos objetivos que exista una posibilidad significativa de haber evitado el daño con el comportamiento debido, la cual debe ser real y seria, no abstracta y débil. Consecuentemente, cuando quien reclama la responsabilidad civil subjetiva extracontractual por actuaciones médicas forma parte de un grupo vulnerable, para probar el nexo causal entre la actuación y el daño material debe aplicarse la técnica probatoria denominada oportunidad perdida. Es un criterio que en lo personal se me hace particular y novedoso. Sigo viendo las demás: temas de apelación, procedimientos administrativos, pensiones por causas de muerte. Y voy a la segunda. Un minuto por acá. Ahí está. Derecho humano a la cultura física y a la práctica del deporte. Si la expedición de la reglamentación técnica deportiva implica discriminación, pasividad que lo impida, compra vigencia de los derechos fundamentales de las relaciones entre particulares en su ejercicio. Miren qué interesante. Son criterios, autocorrecciones en materia fiscal, ampliación del término constitucional. Aquí hay una, por ejemplo, el tercer circuito, Jalisco también, en donde se especifica en el juicio burocrático si pasan más de 22 días hábiles a partir de que concluyó el lapso. Ahí ya la consideran como una dilación presuntamente excesiva. Entonces, bueno, con eso terminamos perdón, esas leí, creo que sin querer te leí las del 17 de enero. Me brinqué, déjame regreso. Si eran 43, perdón, las que se dieron en el 3 de enero. Trabajadora embarazada. Cuando aduce que la razón de su despido fue por encontrarse en estado de gravidez, la autoridad debe relevar la carga de acreditarlo a fin de desvirtuar en su caso la renuncia presentada, recabando pruebas al respecto. Prescripción, nulidades de convenio, juicios de amparo indirecto, impuesto predial, emplazamiento, desistimiento.
alegatos en el juicio de amparo, acumulación y demás. Bueno, ahora sí terminamos las de el 3. Vámonos a las del 10 de enero. En el 10 de enero, la Corte solamente publicó en su segunda sala una: juicio contencioso administrativo federal es improcedente contra la resolución preliminar que contiene la presunción de inexistencia de operaciones del contribuyente, a que se refiere el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, dado que no causa agravio en materia fiscal. Dice: contra la primera resolución, pues entonces es procedente este juicio contencioso administrativo. Vamos a viernes 10, me regreso y ahí fueron 20 de colegiado, prueba pericial en materia en genética molecular, prueba de inspección, presunción de ingresos, percusión. Esta fue muy interesante también. Dice: honorarios profesionales, aunque la actora, por su condición de género indígena, argumente que su cliente no le haya cubierto la contraprestación pactada por su actividad profesional desarrollada, la autoridad judicial puede reducir oficiosamente el importe de aquellos al considerarlos una explotación del hombre por el hombre. Muy bien, pues son temas que se dan. Que me regreso, nos faltaron las del 10, las de pleno de circuito, fueron 6. Suspensión, este es pleno en materia laboral. Primer circuito: suspensión del juicio de amparo directo en materia laboral para calcular el monto que garantiza la subsistencia del trabajador y decidir sobre su concesión en términos del artículo 190 de la ley de la materia. Debe considerarse el salario que tuvo por acreditado la autoridad en el laudo reclamado. Primer circuito. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción primera, inciso E de la ley de amparo, es improcedente contra el acuerdo del juez de distrito que requiere al quejoso para que comparezca a ratificar determinado escrito cuando se reclame una orden de aprehensión o mandamiento privativo de libertad. Dice, pues puede presentar nuevamente el escrito firmado directamente bien por él o por algunos de sus autorizados, o si se trata de una petición de índole personalísima que puede ser promovida, podría firmar la promoción. Dice además que el mismo estaría de aptitud de volver a asignar y presentar el recurso. También podría firmar la promoción ante la presencia y fe de un notario público, incluso por su apoderado o representante legal con facultades, o presentar nuevamente vía electrónica. Entonces vean, este es un criterio muy interesante, suele pasar en materia penal. Fui juez de distrito en su momento. Entonces, bueno, y cuando mandas a ratificar a una persona respecto de quien hay una orden de aprehensión, pues evidentemente no va a querer ir a firmar, porque dice: bueno, ¿y qué tal si ahí está la policía y me aprende? Entonces aquí pues un criterio muy interesante el primer circuito. Reconvención en la vía especial hipotecaria procede cuando existe conexidad entre las prestaciones reclamadas en lo principal y en vía de reconvención en términos del artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Por cierto, estaré por Tampico en un par de meses. Luego, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, tan de moda ahora. Las prestaciones de bonos de aprovisionamiento, vales de despensa y servicio médico previstas en el memorándum 1088 de 31 de julio de 1984, requiere que el empleado que la solicite tenga la calidad de trabajador jubilado. Autoridad responsable en el juicio de amparo, previamente declarar su inexistencia derivada de su incorrecta denominación, el juez de distrito debe requerir al quejoso para que, de estimarlo conveniente, la precise, corrija o aclare. Claro, esto dijeron en el primer circuito. Cuando estuve en el 26º circuito en La Paz, sacamos allá una tesis aislada en donde, pues, yo considero que esto es hasta el momento en que el juez de plano, a pesar de que es un hecho notorio, no se dé cuenta que cuál es la denominación, porque en realidad la denominación de las autoridades pues debe ser un hecho notorio para los jueces. Entonces, pues sería lo ideal lo que se plantea. Apoderado que comparece en representación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, al procedimiento laboral para tener por demostrar su personalidad, no es necesario que acredite
ser titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos o estar adscrita a esta. Ahí está, y con esos, ahora sí, terminamos las de 10 de enero. Y ya, finalmente, ahora sí, nos vamos a las de 17 de enero. Vamos a revisar qué hay en ejecutorias dictadas en controversias. Hay temas de legitimación de acciones de inconstitucionalidad. Hay temas relacionados con la orden verbal para destituir a los integrantes de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, la oportunidad para imponerla, la legitimación pasiva. Esto es en el supuesto de que te dediques a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, temas de Mérida también. Y ahora sí, nos vamos a los temas de amparo. Bueno, 44 nuevos criterios. Recurso de reclamación. Es improcedente, esta es una jurisprudencia, es la 14 del 2019, recurso de reclamación es improcedente contra el acuerdo del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que requiere a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria dictada en juicio de amparo directo. Es un tema muy interesante, dirime una contradicción entre colegiados y nos dice porque, aunque es cierto, se trata de un acuerdo de trámite, dice, sin embargo, que en este supuesto, pues está en presencia de un procedimiento de ejecución de sentencia y las eventuales determinaciones que se lleguen a dictar, pues van a ser hasta el momento en que se analice el cumplimiento total de la ejecutoria. Pues bueno, ya lo dijo la Corte y lo acatamos. Desde luego es importante qué está pasando en la práctica. Algunos jueces de distrito, incluso algunos colegiados, lo que están haciendo es requieren varias veces el cumplimiento, pasando por alto que dice el 192, 193 y siguientes. Entonces, aunque dice que nada más debe ser una ocasión y prorrogable una vez, dan más oportunidad. Quizá es algo que hay que reflexionar también. Recurso de queja en amparo directo interpuesto por el tercero interesado procede contra el acuerdo de la autoridad responsable en el que niega dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado para proceder a su ejecución. Jurisprudencia 16/2019 del Pleno de la Suprema Corte. Interés legítimo no puede aducirse para identificar al tercero interesado en el juicio de amparo. Dice porque fue enfático al hacer referencia al interés jurídico. Pero bueno, a grado tal que viene de una contradicción de tesis. La 18 de 2019 de pleno informe justificado en amparo directo, el plazo de 5 días que la autoridad responsable tiene para rendirlo comienza a partir del día siguiente al de la presentación de demanda. Esto en la práctica, ¿qué es lo que trae? Las autoridades en ocasiones dilatan el envío del amparo directo junto con su informe justificado y los emplazamientos a las autoridades. En algunos circuitos lo que se empezó a hacer fue el decir, sabes qué, envíamelo, lo deja el presidente del colegiado en reserva hasta que le envían los emplazamientos. Ahora cambia este criterio porque ya la Corte en pleno resuelve y dice, en este caso, si bien es cierto, tiene que haber justicia pronta y expedita, si la autoridad está materialmente imposibilitada para recabar las constancias de traslado dentro del referido plazo de los 5 días, debe realizar las diligencias necesarias para obtenerlas en el menor lapso posible, en el entendido que una vez que cuenta con ellas habrá de rendir su informe inmediatamente y en el que expresará las causas que motivaron la dilación, pero entonces el presidente del colegiado tendrá que examinar si esa dilación fue justificada o no, y si no, pues hay que multar a la autoridad. Dice en la tesis aislada 1/2019, derecho a la información no puede alegarse el carácter de reservado de las averiguaciones previas cuando la investigación verse sobre violaciones graves de derechos fundamentales o de lesa humanidad. En la 2 aislada, derecho a la información, la relación con sus límites constitucionales no debe plantearse en términos absolutos. Jurisprudencia 19 del 2019, arresto administrativo como sanción por conducir en estado de ebriedad, al pretender imponer
el imponerlo el juez calificador debe respetar el derecho de audiencia previa del probable infractor, dígase, perdón, un poco de gripa, eh, eh, gripe, dígase en el caso del torito, pero una de las partes de algunas que me han pedido la asesoría o la consultoría de cómo realizarlas, uno de los argumentos que hacíamos valer precisamente era el tema de la falta de respeto a la garantía de audiencia o en el caso derecho de audiencia previa, como le quieran denominar. Y vamos a... Esta es buenísima. Amparo promovido por violación al derecho de petición si el quejoso optó por ampliar su demanda en contra de la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite del juicio, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicho acto. La técnica de hay una omisión por violación a petición, viene la respuesta en el informe justificado, ya sea de antes de que dice que fue antes de que se presentara la demanda o durante el juicio. Y entonces te deben dar oportunidad de ampliar la demanda. Pero entonces se prestaba al punto de qué pasaría si te tendrías que ir a recurso ordinario. Y mira, aquí la Corte nos dice que no te tienes que ir al recurso ordinario. Dice, pero, sin embargo, dice, bueno, pues, si fuera extemporánea o algún otro aspecto, o fuera favorable, por ejemplo, totalmente favorable, pues dice, el colegiado podría sobreseer por otra, el juez de distrito o el tribunal de amparo puede sobreseer por otra causa. Pero mira, muy interesante, dice en la parte respectiva, este criterio halla su racionalidad en que al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición de un informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado. Sí, pero entonces, ¿qué? Significa que vamos a poder plantear no solamente violaciones directas a la Constitución o blindarlo con inconstitucionalidad de normas, sino que además se va a poder realizar a través de vicios de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución. Eso nos dice el Pleno en esta semana, viernes 17 de enero del 2020. La primera sala, desaparición forzada de personas, la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada en su contra se surte a favor del juez de distrito ante quien se promueve. Ante tal circunstancia, el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, puede comentarse en uno y continuar ejecutándose en otro. En términos del 37, se puede promover en cualquiera de aquellos lugares en donde pueda llegar a tener ejecución. Jurisprudencia 83, diagonal 2019. Vámonos a en este caso, segunda sala, es una tesis aislada. Procedimiento de enajenación de vehículos de procedencia extranjera declarados propiedad del fisco federal no vulnera el derecho a la propiedad privada. Te invito, vamos a leerla. Yo ya lo hice. Vamos ahora a las de pleno de circuito, son 4. Recurso de revocación previsto en el 1334 del Código de Comercio debe agotarse antes de promover el juicio de amparo directo cuando se reclama el primer proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el cual el juzgador de oficio se declara incompetente por razón de la materia para conocer de la demanda, ordena su archivo y deja a salvo los derechos del actor. Entonces, pues, eso dicen en el 23º circuito por mayoría de votos. Esto estuvo muy discutido. Pruebas en el juicio laboral, el artículo 885, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, al establecer la sanción de desistimiento tácito ante la omisión de las partes de pronunciarse respecto de la vista otorgada con motivo de la certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, no viola los derechos humanos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva en su texto anterior a la reforma del 1 de mayo de 2019. Prevención para aclarar la demanda en un juicio ejecutivo mercantil
Para su regulación debe acudirse supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles y no a las disposiciones que regulan el juicio oral mercantil. Demanda de amparo directo, procede a desecharla por extemporánea a pesar de que en ella se reclame la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz respecto de la orden de notificación por lista de acuerdos en la sentencia reclamada. Me llama la atención que diga reclamar, pues no se puede reclamar inconstitucionalidad. Dice el acto de autoridad, esto de la impugnación de ese, digo, es amparo directo, se entiende que tendría que venir exclusivamente como concepto de violación. Dice, esto es la impugnación de esa notificación y la ley aplicada, un acto posterior al dictado de la sentencia, se trata de dos actuaciones judiciales distintas, siendo el incidente de nulidad de notificaciones regular en la legislación adjetiva civil el medio de defensa idóneo para encaminar el cuestionamiento tanto de la notificación como de la constitucionalidad. Así, cuando exista esa circunstancia, pues sí, no va a poder ser procedente, dicen los compañeros, porque no es vía directa, es la notificación, sino es vía indirecta. Entonces, o te vas en un incidente o planteas un indirecto cuestionando, ahí sí, reclamando la inconstitucionalidad de la norma. Saludos a los compañeros del séptimo circuito. Y finalmente tenemos tesis aisladas, sistema de atención médica de urgencias, sistema de pagos electrónicos, separación de procesos, sentencias de alimentos, recursos de revisión, apelación por causa de muerte, juicio oral mercantil, juicio de convivencia, incidente de nulidad, notificación en materia laboral, discriminación indirecta, derecho humano a la cultura física, autocorrección, ya las habíamos visto estas. Pues bueno, como puedes darte cuenta, ya terminamos ahora sí de leerlas. Yo te reitero, actualmente funjo como consultor en la página que está en internet, www.tellesespinosa.com, pues están ahí los datos, si no, 612-159-1849 es mi número de teléfono. Aún no puedo postular directamente yo ante el Poder Judicial Federal, porque el Consejo consideró que tengo impedimento y por ende pues quedo como magistrado de circuito en retiro. Sin embargo, estoy a tus órdenes en lo que pueda yo académica y profesionalmente apoyarte, siempre y cuando yo no vaya ante el Poder Judicial hasta el 18 de febrero del 2021. Tiene ya 11 meses que me separé del Poder Judicial Federal. Estoy muy agradecido con el Poder Judicial Federal y todas sus enseñanzas, pero pues decidí en este caso seguir otro camino. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Gracias a todos.